Ya nos toca hablar de páncreas ahora. ¿Ya? Hemos estado hablando de toda la parte del tubo digestivo, esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, glándulas. ¿Cuáles son las glándulas del abdomen? ¿Qué más? ¿Cuál es la función del páncreas? A ver, ¿qué cosa? Si fuera una pregunta de histología, ¿yo puedo preguntarles preguntas de histología en el examen o no puedo? ¿Por qué no? Los conocimientos aprendidos, ustedes pueden preguntarles lo que yo quiera. Les voy a preguntar de paso. Si no me responde, ¿cuál es la función del páncreas? ¿Tiene una función digestiva y endocrina? Más o menos, caliente, caliente. Aruni. Me está diciendo una sola función. A ver. Vanegas. ¿La qué? ¿Incrementa o disminuye? Bueno, sí les voy a hacer la pregunta, yo creo, de citología. Es una glándula de secreción endocrina y exócrina. ¿Qué significa endocrina? Que secreta hacia la sangre hormonas, principalmente la insulina. ¿Podemos vivir sin insulina? No. La insulina es importante para que la glucosa entre dentro de la célula. Pero hay una célula que no necesita insulina, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Del cuerpo. Las neuronas. No necesitan. Esa es una de las hormonas que secreta, pero también secreta otras hormonas, ¿no? Aquí nosotros en el páncreas tenemos los famosos acinos pancreáticos, que son los encargados de la secreción de esta hormona. Por eso que es importante saber esto, porque si nosotros hablamos de la insuficiencia pancreática, tenemos que hablar de la insuficiencia hormonal y de la insuficiencia exócrina. La insuficiencia exócrina, ¿qué vendría a ser la función exócrina del páncreas? ¿Cuál sería la función exócrina? ¿Es importante o no? Sí, ¿por qué? Resulta que nosotros comemos los alimentos, van al estómago, el estómago los tritura, ¿no? Los hace un puré si ustedes quieren, pasa al duodeno, el quimo, correcto. ¿Y este quimo qué propiedades tiene el alimento? ¿Cuáles son los componentes de la alimentación que nosotros consumimos? Ahora, Vanega, ¿qué almorzó ahora? Pollo. ¿El pollo qué? Proteína, hidrato de carbono, grasa. Proteína, grasa. ¿Comió hidrato de carbono o no comió? ¿Cuáles son los hidratos de carbono? Arroz, papa, todo eso. ¿Cuál es la enzima que degrada o destruye o fragmenta en pequeñas moléculas los carbohidratos? ¿Cómo se llama esa hormona? Esa enzima. Amilasa, correcta, va con almidón, no se olviden. ¿Cómo se llama la que degrada la proteína? Proteinasa. Proteasas, pueden ser las proteasas. La que degrada las grasas, lipasa, bien. Entonces, nosotros tenemos secreción pancreática que es importante para degradar los alimentos y fragmentarlos. ¿Cuánto es la secreción del páncreas cada 24 horas? ¿Será importante esto? ¿Qué tipo de características tiene esta secreción? La cantidad. Al tener enzimas pancreáticas, ¿no? Si yo agarrara el jugo pancreático y tengo acá un plato y lo pongo en el plato y pongo un pedazo de carne, ¿puede degradar esta carne o no? Tengo el plato, pongo la carne y pongo el jugo pancreático ahí. ¿La puede degradar? Claro que sí, porque son enzimas. ¿Y cuál es la función de las enzimas? Es desdoblar, degradar. Entonces, puede destruir cualquier tipo de tejido. Por eso que se llama a la secreción pancreática también secreción corrosiva. Cuando la secreción pancreática sale fuera del páncreas, ¿no? Inclusive cuando en vez de excretarse al intestino, ¿por qué no destruye el intestino? ¿Quién es el que protege al intestino de que no se destruya el intestino?
La mucosa, correcto. Entonces yo voy a tener que esta es una secreción altamente corrosiva que puede destruir, degradar los alimentos, y si está obstruido y va hacia atrás, ¿no? Y se inflama todo esto porque no puede salir porque una obstrucción aquí de un cálculo, entonces va a inflamar el páncreas en una primera instancia y también puede producir necrosis del páncreas. Y estas enzimas que van viajando pueden viajar por el torrente sanguíneo, también pueden lesionar los vasos sanguíneos. Está dentro de esta enzima, está la lactasa que va y los vasos sanguíneos puede producir edema, puede producir un sangrado. También puede actuar a nivel del pulmón en los estados surfactantes, degradando las sustancias y haciendo que el paciente presente un distrés respiratorio porque no va a poder respirar adecuadamente. Solamente eso para que ustedes entiendan los síntomas que el paciente puede tener con una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. ¿De qué dependerá la gravedad de una pancreatitis? ¿De qué va a depender la gravedad? De los síntomas sistémicos que el paciente presenta. Por eso que es importante entender cuál es la función del órgano. Nosotros venimos a aprender medicina y es importante que el conocimiento anterior que hemos tenido en primer año, segundo año, nosotros lo apliquemos a las enfermedades que vamos a ver. ¿La pancreatitis será que es algo común? De hecho, tengo una estudiante ahorita que está con pancreatitis, ¿no? Yo la vi unos días antes, bueno, no sé si un día o 2 días, no sé. La vi en una churrasquería, ¿no? Estaba. Y no sé si después se vuelve, no sé, ¿no? Sin embargo, una de las causas en nuestro medio de pancreatitis, ¿cuál es? Litiasis, ¿no? 90% de los pacientes que tienen pancreatitis, 85-90%, la causa es litiásica, pero existe un porcentaje que tienen otras causas, alcohólicas, inclusive hay la pancreatitis autoinmune, ¿no es cierto? Así como teníamos las enfermedades hepáticas, también la hepatitis autoinmune, en el páncreas también tenemos pancreatitis de otro origen, ¿no? Un 10% pueden ser por muchas razones de la pancreatitis. Por ejemplo, puede ser picadura de un insecto, picadura de alacrán, medicamentos, algunos medicamentos pueden producir, algunos virus también, el virus de la parotiditis, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo que hay una parotiditis, puede haber una pancreatitis, ¿no? Por el virus de la papera, como puede haber una orquitis también en los varones. Existe el virus Coxsackie-A, Coxsackie-B también puede ser, pero en menor porcentaje, ¿no? Lo más elevado que nosotros tenemos en nuestro medio generalmente son las pancreatitis de origen litiásico. ¿Cómo empiezan los síntomas de un paciente con pancreatitis? Es un dolor característico en la boca del estómago y un dolor en hemicinturón, ¿no? Se anda al lado izquierdo. ¿Y por qué al lado izquierdo? Porque ustedes recuerdan la anatomía, el páncreas se encuentra al lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces el dolor va a dar la vuelta. Es un dolor bastante intenso. De hecho, uno de los aforismos que se dice es un dolor choqueante. ¿Qué significa? El paciente está sudoroso, con mucho dolor, así nos llega a la emergencia. Y siempre, cuando hablamos de este tipo de pancreatitis de origen biliar, el paciente ha ingerido alimentos colecistoquinéticos. ¿Cuáles son los alimentos colecistoquinéticos? Una patasca, por ejemplo. Un fricasé, ¿no? Cualquier que tenga chicharrón, que tenga grasa, ¿no es cierto? Porque la grasa va a hacer que el estómago libere la hormona colecistoquinina y la colecistoquinina va a hacer que se comprima la vesícula biliar y si el paciente ya tiene cálculos, uno de esos cálculos puede migrar por el colédoco o ya está en el colédoco y puede ir a obstruir la desembocadura del conducto de Wilson. ¿Cuál es el origen de la pancreatitis de origen biliar? Es de causa obstructiva. ¿Por qué? Porque obstruye el conducto de Wilson. ¿Y qué pasa al obstruir el conducto de Wilson? La secreción pancreática va a volver hacia atrás. Y esto es lo que va a causar el dolor intenso en el paciente. Es un dolor intenso. Cuando hablamos de choqueante, el paciente está sudoroso, ¿no? Frío de dolor. Es un dolor sobre 10, 9 a 10. Y que nadie tolera, por ese caso. Ni el más valiente de acá podría tolerar un dolor de ese tipo, ¿no? Nosotros que hemos visto en la emergencia, ustedes lo van a ver. Cuando vean un dolor muy intenso que aparezca de forma brusca, piensen en la pancreatitis. Pero obviamente esa es la sintomatología. También tenemos diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Y tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces, dolor choqueante, ¿no? Entonces, esta es una glándula que se va a inflamar. Va a causar un dolor a nivel abdominal, general en esta región. Y si nosotros pedimos laboratorio, principalmente ya dijimos que si hay obstrucción, las enzimas pancreáticas van a estar elevadas en el paciente.
Y estas enzimas pancreáticas que nosotros pedimos en los laboratorios generalmente son la amilasa y la lipasa, ¿no? También pueden estar los tejidos peripancreáticos afectados y también órganos a distancia. Cuando hablamos de órganos a distancia, hablamos que ya el paciente puede estar con un distrés respiratorio, con otras causas. Pero eso obviamente puede ser, generalmente la pancreatitis el paciente se va a poner mal o se va a agravar en las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Las pancreatitis leves generalmente van a mejorar en 5 días, ¿no? Y lo principal, digamos, nosotros cómo estimulamos la secreción pancreática. ¿Cómo creen ustedes que se estimula la secreción pancreática? Comiendo. Entonces, uno de los tratamientos importantes que yo debo saber y que no me debo olvidar es que al paciente con pancreatitis le puedo dar dieta o no. No. Y es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento, el NPO, ¿no? Y si lo estoy dando NPO, ¿qué tengo que darle al paciente? Tengo que hidratarlo, ¿no? Tengo que hidratar a ese paciente, ¿no? Y si el paciente va a quedar sin comer más de 7 días porque tenga una hepatitis grave, tengo que pensar en hacer una nutrición parenteral probablemente. Pero la hidratación es importante. Y si el paciente tiene dolor, ¿qué otra cosa es importante en el tratamiento? Analgésicos, ¿no es cierto? Y muchas veces usamos analgesia continua multimodal, se llama. ¿Por qué continua multimodal? Porque esta analgesia va a hacer que el paciente, el dolor constantemente le vaya pasando. Nosotros mezclamos un opioide débil, un AINE. Generalmente usamos tramadol, ¿no? 200, 300 miligramos diluido en un suero de 500, ¿no? Con ketoprofeno, 300 miligramos también. Y nosotros eso pasamos más o menos a razón de unos 20 ml hora, ¿no? Esta analgesia va continua, entonces el paciente le pasa el dolor. También tenemos la analgesia de ponerle un analgésico, pero generalmente esta analgesia no es muy buena para este tipo de pacientes. Cuando hablamos de dolores graves, de 7 para arriba, nosotros tenemos que usar analgesia multimodal continua. Y hay pacientes inclusive que no les pasa el dolor y tenemos que hacerle una anestesia peridural continua, ¿no? Pero son algunos casos, ¿no? La mayoría de los pacientes nos va bien con tratamientos de analgesia multimodal. Uno de los problemas de la hepatitis aguda es la recaída tras un primer episodio, ¿no? El 20% de los pacientes presentará esta cifra de diferente según la etiología variable entre un 20% de etiología biliar y un 40% de etiología alcohólica. Este texto es el manual de la EC, ¿no es cierto? Y allá ellos tienen más o menos 50 y 50, ¿no? de pancreatitis versus el alcohol versus la vía biliar. Pero nosotros en nuestro medio, acá en Sudamérica, es un poquito de un 90-95%. Uno de los estudios que es importante para evaluar el páncreas viene a ser la tomografía. La tomografía es un estudio que ustedes lo están viendo el páncreas y normalmente podemos ver si un páncreas está hematoso o no. Aquí podemos ver claramente cómo se ve el páncreas aumentado de tamaño, ¿no es cierto? Esta es una tomografía con contraste, pues puedo ver la aorta, ¿no? Puedo ver aquí la esplénica, ¿no? Entonces, yo normalmente voy a ver un edema pancreático que puede ser una pancreatitis hematosa. Pero si yo veo colecciones líquidas peripancreáticas, necrosis pancreáticas, ¿no? El mejor estudio para evaluar el páncreas es la tomografía. Pero obviamente no le voy a hacer a todos los pacientes tomografía. Si es una pancreatitis leve, probablemente no le haga, ¿no es cierto? Porque la pancreatitis leve se cura en un tiempo de menor de 5 días. Pero una pancreatitis grave sí le voy a hacer. Hay complicaciones, hay 2 complicaciones que son graves en la pancreatitis, que inclusive indican cirugía de enterada. Una es la pancreatitis necrohemorrágica, ¿cierto? Hay una lesión de los vasos debido a las enzimas pancreáticas que van y empieza a sangrar el paciente. Y van a aparecer los famosos signos de Gray-Turner, ¿no es cierto? Y el hematoma periumbilical que va a haber, ¿no? Que justamente esto aparece en la pancreatitis necrohemorrágica. ¿Y cuál es la otra causa para hacer una cirugía en una pancreatitis grave de emergencia, ¿no? Viene a ser el síndrome compartimental abdominal. Y esto se genera porque el paciente puede hacer lo que se conoce como una ascitis pancreática al inicio, donde el abdomen se distiende tanto que va a dificultar la respiración, va a causar hipoflujo a nivel abdominal debido a la compresión de la cantidad de líquido que presenta en el abdomen. Y esta es la otra causa para abrir el paciente. Entonces, son las 2 causas
de emergencia que yo hablaría después jamás se debe operar una pancreatitis aguda, jamás, ¿no? Y para cada una de estas dos cosas yo tengo que tener evidencia. Si hablo de la pancreatitis hemorrágica, tiene que haber una bajada del hematocrito, ¿no es cierto? Tienen que aparecer los signos estos que son visibles. En un paciente muy obeso de repente no se va a ver, pero en un paciente que baje de pronto el hematocrito y la hemoglobina, tengo que sospechar, y que tenga pancreatitis, tengo que sospechar de esta patología. El paciente con síndrome compartimental va a ser un paciente que no va a poder respirar adecuadamente, ¿no? Y eso lo puedo evaluar con una tomografía, con radiografía, porque va a estar elevado el diafragma hacia arriba, el paciente va a empezar a hipotensar, ¿no? Y claramente puedo medir la presión intraabdominal con una sonda Foley, y si la presión está por encima de 40 milímetros, pues es un síndrome compartimental y debo operarlo lo más rápidamente posible. Complicaciones de la pancreatitis. Tenemos la pancreatitis necrotizante. Un 5 a 10% de los pacientes desarrollan necrosis del parénquima pancreático, del tejido peripancreático o más frecuente de ambos. Puede haber un deterioro de la perfusión del tejido pancreático. Esto también es debido a las enzimas pancreáticas. Después de una semana se va a ver estas imágenes de la necrosis por la tomografía. Generalmente la historia natural de la necrosis pancreática y peripancreática es variable porque podrá permanecer sólida o líquida, estéril o infectada. Aquí el concepto es importante, estéril o infectada. Este tejido pancreático se puede infectar. ¿Y cómo se infecta? ¿Cómo llegan las bacterias hasta el tejido pancreático? Resulta que como que se inflama, ¿no es cierto? Y después de TNPO va a haber proliferación de las bacterias a nivel del colon transverso. Y estas bacterias, con la inflamación que va a haber en las paredes, van a atravesar las paredes y van a llegar hasta el páncreas y lo van a contaminar. Esto se conoce como diapedesis, ¿no? Y así como su nombre lo indica, aparece más o menos en un periodo de más de 2 semanas. ¿Por qué aparece esto? Porque el paciente está sin ingerir alimentos, ¿no? Y muchas veces algunos pacientes nosotros que están con pancreatitis necrotizante y estamos en NPO, muchas veces le colocamos una sonda que pase por debajo del páncreas, una sonda nasoyeyunal, y podemos iniciarle alimentación, pero obviamente no en la etapa aguda. Iniciamos alimentación y la alimentación sirve de varias. Primero, que es fisiológica. Segundo, que evita que haya la translocación bacteriana, o sea, que las bacterias proliferen. ¿Por qué proliferan las bacterias? Porque no tienen alimento, ¿no? Y hacen que las paredes del colon o del intestino delgado, ¿no?, pierdan, ¿no?, las vellosidades y de esta forma pueden atravesar. Entonces, aquí tenemos otra tomografía. Podemos ver claramente aquí el páncreas y podemos ver una colección peripancreática bastante grande, ¿no? Aquí tenemos una pancreatitis con colección aguda en un paciente de 44 años, ¿no? Aquí podemos ver el páncreas, ¿no?, y podemos ver la colección peripancreática. Aquí podemos ver colección líquida peripancreática también, ¿no? No vemos la parte de la cola del páncreas y vemos líquido en el espacio entre el riñón y el vaso. La mayoría de los casos de pancreatitis aguda cursan de forma de procesos leves, la mayoría, un 80%. Pero un 20% pueden ir a una pancreatitis grave e inclusive pueden provocar la muerte del paciente. Este concepto hay que entenderlo muy bien porque la pancreatitis puede dar causa de muerte. La validez de su presentación y curso clínico hizo que en 1992 se formen criterios para decir cómo podemos definir si es una pancreatitis leve, es una pancreatitis grave, ¿no? Y aparecieron los famosos criterios de Atlanta para la pancreatitis aguda que han sido modificados en el 2012. Durante los últimos años, gracias a los nuevos algoritmos de abordaje multidisciplinar, se han producido importantes cambios en el manejo de esta entidad. Entonces, ¿cuál es la etiología? En los países occidentales, ¿no?, alrededor del 60% de casos, el consumo de alcohol está presente en el 30%, ¿no? Tenemos también en la segunda causa más frecuente en varones, la pancreatitis aguda tras lesión de una CPRE, ¿se acuerdan? Una colangioplaqueta endoscópica. Tenemos nosotros que el paciente puede hacer entre más o menos un 5 o un 10% puede hacer una pancreatitis post-RCP, ¿no? Otras causas menos comunes de la pancreatitis aguda son la medicamentosa, la pancreatitis aguda metabólica, la que tenemos por hipercalcemia o hipertrigliceridemia, ¿no?,
La pancreatitis aguda traumática, que también existe, que es por un trauma cerrado de abdomen o un trauma abierto. La pancreatitis aguda postquirúrgica, ¿no? Que esta ocurre después de una cirugía, o la pancreatitis aguda por tumor pancreático, que muchas veces los pacientes pueden tener amilasa elevada, ¿no? Y lipasa elevada, y dar mención de pancreatitis, y no tratarse de una pancreatitis, sino que tratarse de una pancreatitis de origen tumoral, y es uno de los diagnósticos diferenciales también a pensar en pacientes que son mayores de edad, mayores de 60 años, pensar en un tumor pancreático. En 10 a 25% de los casos, la causa es desconocida, y a estas causas desconocidas se las conoce como idiopáticas, o sea que no tienen una causa definida. Pero muchos son realmente pancreatitis de origen biliar por microlitiasis o barro biliar no valorados adecuadamente. Inclusive el barro biliar, que unas veces existe un mal concepto, decir no tiene cálculo. Entonces no es litiásica, entonces puede tener barro biliar, y el barro biliar también puede producir obstrucción, y es por eso que esto no está bien objetivizado, ¿no? Son factores de riesgo para el desarrollo de la pancreatitis aguda: el tabaquismo, la obesidad mórbida y la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, después de hacer una RCP, puede haber entre un 5 a un 10%, ¿no? Antes las estadísticas decían un 4% nomás, después de RCP puede haber una pancreatitis. Entonces, ¿los pacientes pueden desarrollar? Sí, pueden desarrollar después de una CPR la pancreatitis. ¿Qué es la necrosis pancreática? ¿Y cómo aparece? Aparece en una parte del páncreas. ¿Y cómo yo evalúo el páncreas? Con una tomografía. Es el mejor estudio para evaluar la necrosis pancreática, ¿no? De esta forma, saber si la necrosis de cola, de cuerpo, de cabeza, de dónde es la necrosis pancreática. ¿Y por qué ocurre la obstrucción del árbol biliar? Porque estos dos conductos, el de Wilson y el colédoco, se van a juntar y van a desbocar en lo que se conoce la ampolla de Vater. Y el famoso esfínter de Oddi, ¿no? Que muchas veces cuando damos tratamientos con opiáceos, ¿no? Una contraindicación es no usar opiáceos, porque el opiáceo lo que hace es contraer más el esfínter de Oddi. Y más bien un tratamiento que se realiza en pacientes que tienen una obstrucción es abrir y hacer una esfinterotomía, ¿no es cierto?, de este esfínter, ¿no? Cuando pedimos RCP, generalmente le hacen una esfinterotomía a horas 11, ¿no?, que se conoce como esfinterotomía, y con esto también desobstruyen el árbol, porque muchos cálculos pequeños están obstruidos en esta parte. Si es una pancreatitis aguda de menos de 72 horas de origen biliar, puede ayudar en la RCP al paciente, pero en las primeras 72 horas, ¿no es cierto? Donde yo voy a hacer, le voy a pedir al que haga al endoscopista que me haga una esfinterotomía. Al hacer esto, la papilotomía, que es el corte, ¿no? Si hay cálculos acá que están viendo, salen esos cálculos y prácticamente y el paciente mejora automáticamente. Algunos pacientes igual que tienen barro y está obstruido, de pronto sale y el paciente mejora el dolor y toda la sintomatología, porque la causa se está tratando, ¿no? Entonces, esto es solamente porque ustedes vean el esfínter de Oddi y la desembocadura. ¿Cuál es la etiología de la pancreatitis aguda? ¿No? Tenemos, para que no se olviden, la obstrucción, generalmente es politiasis biliar la más frecuente, también puede ser por pólipos vesiculares o colesterolosis. Tumores pancreáticos o periampulares, también puede ser una causa. Estenosis ductal postnecrótica. Disfunción del esfínter de Oddi, también conocida como oditis. Anomalías congénitas del páncreas, que eso es más raro, aparece más en la edad pediátrica, el páncreas diviso. Agenesia de páncreas dorsal o páncreas anular, que es un páncreas que da la vuelta a todo el intestino. Obstrucciones, divertículos, quistes, duplicación duodenal, quistes del colédoco. Y también tenemos Ascaris lumbricoides. ¿Qué pasa con la Ascaris? Se mete justamente en el conducto y me puede causar una pancreatitis de origen obstructivo. Los tóxicos tenemos el alcohol, tabaco y veneno de escorpión. Entre los fármacos, salicilato, paracetamol, tenemos los fármacos citotóxicos, ¿no? Tenemos la L-asparginasa, los corticosteroides, los inmunosupresores, entre estos la atropina, la 6-mercaptopurina, las tiacidas, el valproato de sodio, que se usa para las convulsiones, tetraciclina, que es un antibiótico, y la eritromicina. En las enfermedades metabólicas tenemos los pacientes con deficiencia de alfa-1 antitripsina y los pacientes con hipercalcemia, sobre todo los pacientes que tienen hiperparatiroidismo.
o hipertrigliceridemia. Estos son los pacientes que van a tener enfermedades metabólicas, porque ciertos metabolitos no los van a poder regular en el cuerpo debido a las hormonas, en el caso del hiperparathyroidismo y en el caso de la hipertrigliceridemia. En las infecciones tenemos el virus de Epstein-Barr, el virus del sarampión, rotavirus, legionela, micoplasma, salmonella, leptospira, virus del herpes simple, virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis A, B, citomegalovirus, virus de la papera, virus Coxsackie, aspergillus, toxoplasma, cryptosporidium, influenza, rubiola, malaria y ascariasis, ¿no? De causa infecciosa. De causa iatrogénica, trauma abdominal, ¿no? Yo tuve un caso de un niño que, bueno, un joven que robó un celular a un brasilero. Bueno, resulta que el brasilero agarró y le tiró un codazo y una patada justamente en este lugar, ¿no? ¿Y qué creen ustedes? El páncreas se lo soltó. Se lo partió de la cabeza, la cola. El paciente llegó un día después del trauma, con líquido en el abdomen. Entramos rápidamente al quirófano, en un líquido cero sanguinolento, revisamos todo está bien. Y encontramos que el páncreas estaba bastante inflamada esa área, ¿no? En ese momento dejamos drenaje nomás. Y ya hicimos una tomografía después y vimos el páncreas completamente dividido, con una lesión del conducto de Wilson. Entonces, como la secreción pancreática salía, el paciente desarrolló un pseudoquiste pancreático, ¿no? Que es la formación de un quiste, pero que no tiene paredes propias, ¿no? Esperamos que madure 6 semanas y le hicimos una cistoenteroanastomosis, o sea, derivamos el quiste hacia el intestino. Tenemos iatrogénicas, ¿no? ¿Cuáles son las iatrogénicas? Después de una colangiopancreatografía retróendoscópica, ¿no? O después de una colangio transhepática, biopsia pancreática o cirugía. Genéticas, ¿no? Mutación del PRSS-1 y SPINK1 y SFTR, son estos genéticos, ¿no? Miscelánea, diálisis peritoneal, trasplante hepático, isquemia, vasculitis, ¿no? La vasculitis, al menos ahorita está en todas partes la vasculitis. Pancreatitis autoinmune, ¿no? La que le decía. Pancreatitis por realimentación, pacientes con lupus eritematoso sistémico, síndrome urémico hemolítico, síndrome de Reye. ¿Por qué viene el síndrome de Reye? Farmacólogos, ¿no se acuerdan? ¿Qué medicamento produce el síndrome de Reye? Que no se va a dar nunca a un paciente que tiene, ¿cuál? Bien, la aspirina. ¿A qué paciente no se le puede dar aspirina? Para que no tenga síndrome de Reye. A un paciente que tiene una enfermedad viral, ¿no? Ustedes le dan aspirina y el paciente puede tener el síndrome de Reye y es mortal, ¿no? La enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad de la tiroides, enfermedad inflamatoria intestinal, púrpura de Henoch-Schönlein. Entonces, estas son todas las causas que pueden producir pancreatitis. Obviamente siempre tengo que pensar en lo más común, ¿no es cierto? En lo más común, ¿no? Por ejemplo, que los médicos no tengan amigos es lo más común. Y ya sabemos por qué, ¿no? ¿O no saben? ¿No saben? Bueno, ya les voy a contar por qué. Porque nunca tienen tiempo para los amigos, por eso. Porque para tener un amigo tiene que tener tiempo, ¿no es cierto? Apenas uno tiene tiempo para su esposa, digamos. Y algunos ni para su esposa tienen tiempo, ¿no? Entonces, para todo necesitamos tiempo. Y el médico es el que menos tiempo tiene, ¿no? Pasa mucho tiempo trabajando, pasa mucho tiempo, entonces tiene muy poco tiempo, pero no cultiva la amistad. Muy bien. Acá tenemos nosotros la fisiopatología explicada más o menos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, ¿no? Aquí tenemos el acino pancreático, ¿no? Tenemos los conductos pancreáticos, ¿no? Que van a estar obstruidos. Y estos pequeños, si ustedes quieren, racimos, ¿no? Porque cada de este conducto de Wilson salen ramificaciones, ¿no es cierto? Acinares por todo el páncreas, que justamente van a secretar el conducto principal. Tenemos un conducto accesorio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál es? Conducto de Santorini, no se acuerdan de nada ustedes, ¿no? Conducto de Santorini, ¿ya? Que también es un conducto accesorio que puede tener el páncreas. Entonces, cuando hay una obstrucción, estas enzimas que tendrían que ir a trabajar a nivel intestinal vuelven hacia el mismo páncreas y lo van a inflamar. Y al inflamarlo van a causar una reacción inflamatoria que puede inclusive ser sistémica. ¿Y cómo me doy cuenta que es sistémica? Porque el paciente va a empezar a entrar en distrés respiratorio, acidosis metabólica, puede secuestrar líquido en el páncreas. Y justamente esos son los parámetros que nosotros vamos a medir a la hora de medir la gravedad
o la pancreatitis si es leve o si es grave. La causa de litiasis vesicular es lo más frecuente, ¿no? Por cálculos en la vesícula biliar. Entonces, si yo tengo cálculos en la vesícula, una de las complicaciones que puede tener el paciente es una pancreatitis. Y la mayoría de los pacientes que nosotros vemos en el hospital, por ejemplo, con los estudiantes y que yo he visto durante mis guardias y durante estos años que estoy en el hospital, ¿no? Y son pacientes que sí, la mayoría, les puedo decir que un 95%, claro, hemos visto también los pacientes con virales, pero muy raros, digamos, muy raros. Por hipertrigliceridemia también hemos visto, y generalmente esa es más grave porque el paciente, todo el páncreas se necrosa completamente, ¿no? Muy bien, entonces los estudios que nos van a ayudar a rápidamente identificar, ¿no? Son los estudios, la colangiopancreatografía, y con eso rápidamente vamos a ver. Bueno, ya dijimos el tabaco y el alcohol son las causas. ¿Por qué el alcohol? El efecto es que causa directamente daño, pero el paciente tiene que ingerir todos los días una ingesta alcohólica, ¿no? Bastante alta, un paciente con alcoholismo continuo, ¿no? Y va a depender la cantidad de alcohol que va a consumir esta persona, pero en el tiempo puede hacer, ¿no? Los pacientes que son tabáquicos, que fuman, el tabaco produce lesiones a todos los niveles, ¿no? Pero también el páncreas puede producir, porque a nivel del páncreas inhibe, o a nivel de todo el cuerpo va a vasoconstriir los pequeños vasos, y esa vasoconstricción puede ser la que lleve a la lesión pancreática. Ya dijimos la colangiopancreatografía, ¿no? Que es bastante, es una complicación que puede haber, más o menos hablamos del 3 al 5%, los pacientes sometidos a la prueba de pancreatitis pueden ser una incidencia inclusive tan alta, pueden llegar en algunos casos hasta 25%. El diclofenaco y la indometacina rectal, así como la colocación de stent en caso de manipulación del tema ductal, son medidas profilácticas, ¿no? ¿Se puede usar medicamentos por vía rectal? Sí, y actúan de forma rápida inclusive, ¿no? Entonces, el diclofenaco y la indometacina rectal la usamos en estos casos para desinflamar el conducto de Oddi. Muchas veces los pacientes pueden mejorar como forma profiláctica, ¿no? El stent pancreático es un tubo que vamos a meter dentro del páncreas para que pueda liberar la excreción y tratemos la obstrucción, ¿no? Entonces, aquí tenemos el endoscopio que está en el duodeno, ¿no? Y muchas veces la colocación del stent, que es un tubo que va a comunicar y va a hacer que se libere la secreción para abajo, ¿cierto? Tenemos la hipertrigliceridemia, ¿no? Que sucede en pacientes que tienen niveles de triglicéridos superiores a 1000 miligramos de cilitro. Estos pacientes, yo vi un caso de un paciente menonita, me acuerdo. Me hablaron en una clínica, ¿no? Y fui a verlo, el paciente estaba en estado grave, estaba en terapia. Le sacaron la muestra de sangre cuando yo estaba viéndolo ahí. ¿Y qué color creen que era la sangre? ¿Era roja? No, la sangre era color blanca. Tenía tantos triglicéridos, sangre de color blanca. Tenemos otras causas que pueden ser por causa de la obesidad, pero también hay evidencia genética en esta enfermedad, ¿no? Hipotiroidismo, embarazo y medicamentos. Los riesgos genéticos. Tenemos la hepatitis aguda, ya dijimos los genes que pueden estar afectados, son el gen PRS1, ¿no? Este gen, ¿por qué? Porque codifica el tripsinógeno, ¿no? Que es una de las enzimas proteolíticas. También tenemos la hepatitis hereditaria autosómica dominante, que la mutación en el gen CFTR se ha relacionado con una pancreatitis autosómica recesiva. Tenemos por otro lado la pancreatitis medicamentosa, que ya mencionamos cuáles son los medicamentos que van a afectar, principalmente aquí los tenemos, ya los mencionamos. Tenemos la lesión del conducto pancreático, ¿no? Que justamente esto es lo que ocurrió con ese paciente que les comentaba, ¿no? La lesión del conducto de Wilson, que se considera una lesión tipo 3 cuando hay una lesión, ¿no? Yo tuve también otro caso de un paciente herido por arma de fuego, ¿no? Que es una lesión tipo 3 que lesionó completamente el páncreas. Ya en una segunda cirugía tuvimos que sacarle la cola del páncreas. En este caso el paciente desarrolló un pseudoquiste pancreático y le hicimos una cistoenteroanastomosis, ¿no? Los medicamentos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta el acino pancreático, el daño del acino pancreático. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es la patogenia?
El mecanismo exacto de la inducción de la pancreatitis aguda por las distintas etiologías es desconocido y solo una pequeña parte de los pacientes con factores predisponentes desarrollan la enfermedad. Se han identificado 3 fases consecutivas del daño del acino pancreático. Este es el acino pancreático, ¿no? Que tenemos un daño vascular y un daño sistémico. El daño del acino pancreático es a nivel del páncreas. El daño vascular puede ser a nivel de los vasos que están cerca del páncreas, principalmente la arteria esplénica, ¿no? Que esta puede ser que haga un aneurisma o inclusive sangre, ¿no? Y tenemos el daño sistémico, que son las enzimas del torrente sanguíneo que van a ir a hacer un efecto principalmente a nivel pulmonar, haciendo un distrés respiratorio del adulto, ¿no? Y esto es por la lesión del surfactante. El daño del acino pancreático, pequeñas cantidades de tripsinógenos se activan espontáneamente. Al activarse las enzimas pancreáticas, empiezan a degradar los tejidos. Y obviamente, como este es un tejido glandular, ¿no? Que es grasa, lo van a degradar. Pero el páncreas tiene mecanismos para eliminar rápidamente la tripsina activada. La activación intracinal de la enzima proteolítica de forma prematura se considera un evento importante en la patogénesis. La activación acinar o ductal del tripsinógeno y la tirina pueden activar otros zimógenos en una reacción desencadenada que conduce a una autodigestión. ¿Qué significa una autodigestión? Las enzimas pancreáticas son importantes para la digestión. Sí. Si no tuviéramos páncreas, ¿podremos digerir los alimentos? No podemos digerir. De hecho, las personas que tienen insuficiencia pancreática de causa exógena por una pancreatitis crónica o porque le sacaron el páncreas, ¿no? Por un tumor, a esos pacientes hay que darles enzimas pancreáticas. Y muchos medicamentos, ¿no? Que ustedes conocen en el mercado, que de repente han tomado por ahí, por ejemplo, el domperdiges. Tiene domperidona y tiene enzimas pancreáticas, ¿no? Y estos medicamentos son buenos para la digestión. ¿Por qué? Porque como tienen enzimas pancreáticas, nos ayudan a digerir, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta la autodigestión, ¿no? Cuando hablamos de la autodigestión es que el páncreas se va a ver lesionado y el acino va a empezar a entrar en necrosis, ¿no es cierto? Primero va a haber inflamación y luego va a haber necrosis. Esto crea un círculo vicioso de enzimas activas que dañan las células, que luego liberan más enzimas activas y la destrucción se extiende a lo largo de la glándula pancreática y hacia el tejido peripancreático. Entonces nosotros hablamos que puede todo el páncreas inclusive necrosarse. ¿Sí? Alguna vez hemos sacado todo el páncreas necrosado completamente, digamos, ¿no? O sea, completamente necrosado. O era cierta parte del páncreas y quedó el paciente con un 30% de páncreas. Aquí tenemos nosotros los conductos pancreáticos y tenemos la lesión que va a aparecer a nivel de las células de los acinos, ¿no es cierto? Que hay múltiples acinos, si quieren ustedes como pequeños racimos, que estos van a ser lesionados, ¿no? El daño vascular o la lesión de la microcirculación, ¿no? Va a causar las enzimas dentro del endotelio vascular y el intersticio. ¿Qué va a aparecer? Vasoconstricción, éstasis capilar, disminución de la saturación de oxígeno y la isquemia progresiva. Ese es uno de los mecanismos. También va a haber una permeabilidad vascular e inflamación, esto debido a la inflamación que va a haber en la pancreatitis hematosa o intersticial en casos leves, la cual agrava la isquemia por compresión de la vasculación. La grasa peripancreática también puede sufrir inflamación y digestión de las enzimas pancreáticas, lo que conduce a la necrosis del tejido graso periglandular. Las enzimas pancreáticas activadas deterioran microcirculatoria y liberación de mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios? Toda la cadena de interleucinas, ¿no es cierto? 1, 6, 8, todas. Y frecuentemente una importante respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo yo puedo medir la respuesta inflamatoria sistémica de un paciente? El paciente va a estar taquineico, taquicárdico, ¿ya? Son los mismos signos que tenemos en la sepsis, pero el origen no va a ser infeccioso, sino que el origen va a ser inflamatorio. Síndrome de respuestas inflamatorias sistémicas, conocido como SIRS, ¿ya? Entonces, va a tener esa clínica el paciente. El daño sistémico. ¿Cuáles las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? Fiebre, dificultad respiratoria, puede hacer derrame pleural, generalmente va a ser derrame pleural izquierdo, ¿no? Por la inflamación del páncreas, que está directamente en esa parte. El paciente puede hacer insuficiencia renal,
shock, depresión miocárdica, ¿no? A este síndrome de respuesta antibiótica se lo conoce como síndrome de respuesta SIRS, ¿no? Entonces, obviamente, en las primeras 24, 48 horas, el paciente empieza a secuestrar líquido. Entonces, si yo hidrato a ese paciente, tengo que evaluar el secuestro. ¿Cuánto puede secuestrar de líquido en el páncreas? 6 litros. 6 litros puede llevar a un shock a un paciente si está mal. Por eso que una de las cosas muy importantes en el manejo de los pacientes con pancreatitis grave y en cualquier tipo de paciente y con cualquier tipo de patología es que ustedes hidraten bien al paciente. Porque la hidratación y la deshidratación son importantes. ¿Por qué la hidratación? Porque al tener el paciente estar deshidratado va a haber hipoflujo y el hipoflujo va a llevar a que haya más necrosis pancreática. Si el paciente está bien hidratado, ¿y cómo yo mido la hidratación de un paciente? ¿Cómo sé si lo estoy hidratando adecuadamente? Bien, la diuresis. La diuresis es un parámetro importante que yo debo medir por hora. De 0,5 a 1 ml kilogramo peso por hora. Entonces yo tengo que hacer un balance, ¿no? Lo que le estoy administrando al paciente y lo que el paciente está orinando. Si yo veo que el paciente orina en una hora menos de 50 ml, estoy sospechando que el paciente le estoy dando menos cantidad de líquido. Tengo que aumentar el goteo o hacerles cargas. ¿Qué significan las cargas? Las cargas significa que yo le puedo poner 30 ml kilogramo peso stat. Si un paciente pesa 70 kilos y multiplico por 30, ¿cuánto es? 2100. 2000 ml le puedo poner de carga stat, o sea, en este momento, ¿no? Que le pase lo más rápido posible, en 30 minutos, ¿no? Lo más rápido que se pueda. Eso es la carga de hidratación, ¿no? Y para eso muchas veces tengo que estar venas bastante gruesas. Entonces, pues yo tengo que observar a este paciente y generalmente lo tengo que lograr en MUSI. En la práctica, ¿no? Porque es importante que nosotros hablemos de la práctica, lo que ocurre en los hospitales, ¿no? Muchas veces estos pacientes no son evaluados adecuadamente y este paciente está en una sala, se está deshidratando y obviamente se va a complicar el paciente. Es importante valorar los signos también de hidratación que va a tener el paciente, ¿no? El paciente, tengo sed, doctor, tengo sed, ¿no? Gritan, tengo sed. Y el médico, sordo, digamos, ¿no? Entonces, el médico tiene que estar alerta, ¿no? Y eso es más fácil, digamos, darse cuenta, tiene sed, será por algo, ¿no? Entonces, mira la lengua, le pone una sonda Foley, ve que no orinó esa hora, entonces lo empieza a hidratar. Lo está hidratando, pero dice, no, le estoy dando insuficientemente. Si puedes encontrar 6 litros en el páncreas por una pancreatitis, entonces, si ese paciente tiene que recibir de 30 a 50 ml para una hidratación, kilo peso en 24 horas, ¿no? ¿Por cuánto yo recibo de líquido en 24 horas? 2 litros más o menos, ¿no es cierto? Calculando a 30 a 50. Y si ese paciente se encuentra 6, le va a faltar, ¿no? Son 10 litros, fíjense. 6 más los 3 que necesitaba son 9 litros. Por eso que es importante darse cuenta de la fisiopatología. Y esto creo que es algo muy importante de hablarlo, porque esta enfermedad es común y esta enfermedad es mal manejada, lamentablemente, porque justamente se olvidan de esto que es importante, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta, porque el daño sistémico se va a haber dado generalmente por una mala hidratación al comienzo. Pero después, también como ya les dije, la barrera intestinal, porque no digan, el doctor Brache se la inventó, digamos, no la está charlando, ¿no? Ese cuento de las bacterias que proliferan, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Pues, del libro, por si acaso, ¿ya? No, yo no me lo inventé, está ahí. Lo que hay que leer, digamos, ¿no? Lo que no leen, pues no saben. Bueno, entonces tenemos que esta barrera epitelial, porque el paciente no se nutre, ya cuando hablamos de una pancreatitis que va más de 2 semanas, el paciente no está eliminándose adecuadamente, esta barrera epitelial se va a ver y se llama intestino perforado. Y de acá las bacterias van a atravesar las paredes del intestino y van a viajar hasta el páncreas y lo van a contaminar, generalmente con bacterias gram negativas como la Escherichia coli. Yo tengo que valorar la falla orgánica que va a ocurrir en el paciente, en órganos que el paciente va a tener. ¿Cuáles son esos órganos importantes, doctor, que el paciente va a tener? O que tenemos todos nosotros, que son importantes. ¿Cuál es el órgano más importante que tenemos? El sistema más importante. ¿Cerebro? El cerebro, ¿no? Importante, importantísimo. Por ejemplo, el otro día hay un caso, bueno, pero lo relaciono acá porque, no sé, ustedes escucharon la noticia de un jugador que murió. ¿Lo escucharon? Por arritmia, ¿no? ¿Qué pasó? Un jugador de un uruguayo, ¿no? Este jugador en la cancha cae, ¿no? Se cree que fue por una arritmia, que es la causa más común de estos jugadores. Pero este jugador no tenía que haber muerto tampoco por la arritmia, sino que ¿por qué murió? ¿Y por qué se descompensó? Porque si usted cae
¿no? Si alguien cae, digamos, ¿qué tenemos que hacer con ese paciente si cae? Tenemos que valorar si el paciente respira o no respira. Y de hecho, un paciente con arritmia, la primera medida que tengo que hacer yo es rápidamente